mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y omega, el gran yo soy. Danzando, danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y el omega, el gran yo soy. Danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Gracias, Señor Jesús, por darnos la victoria, Señor, porque declaraste en tus promesas que ni un alma forjada contra nosotros podrá prevalecer, porque tú estás allí al cuidado de nosotros, tus hijos. Y en este día lo declaramos así. No prosperará el arma forjada
oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Declaramos, Señor, que hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminarás. Sé cómo terminará. Veremos. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y veremos. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y toda artimaña que ha venido en nuestra familia, que ha querido mutilarnos, que ha querido derrotar, de repente ha llegado a nuestros hogares desánimo, temor, o de repente la enfermedad ha querido atemorizarte. Pero recuerda que todo lo que pasa en esta vida, las circunstancias que pasamos, todo obra para bien. Y creemos, Señor, que todo lo que estamos pasando es porque en tus planes estaba. Sabemos que tú estás obrando, Señor. Sabemos que tú estás obrando, Señor, en nuestros corazones, en cada familia, en cada hogar. Tu poder, Señor, está allí en medio de nosotros y declaramos todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Y veremos. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y veremos la batalla. Voy a ver la victoria y la ganaremos en el nombre de Jesús. En tu nombre, Jesús, venceremos al enemigo que está atrás de nosotros, rodeándonos, haciéndonos caer, Señor.
declararemos, Señor, que los muros caerán, que las cadenas se rompen en tu nombre. Toda enfermedad, toda ruina que ha querido arrebatar nuestro gozo, se irá en el nombre de Jesús. Porque en tu poder hay victoria, porque en tu nombre hay sanidad, Señor. Y lo declaramos, que hoy los muros caerán. Hoy los muros caerán. Las cadenas se romperán. Los muros caerán. Las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, rey vencedor, rey vencedor. Hoy los muros caerán. Las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, rey vencedor, rey vencedor. Hoy los muros caerán. Las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, rey vencedor, rey vencedor. Hoy los muros caerán. Las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, rey vencedor, rey vencedor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, la batalla es tuya y la victoria es tuya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has ganado la batalla. Y nosotros, tus hijos, nos levantamos, Señor, mirándote al cielo con esa fe incrementada. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por restaurarnos, por levantarnos, Señor, por proveer lo que necesitamos en nuestros hogares. Tal vez no tengamos trabajo, tal vez no tengamos, tal vez estemos enfermos, pero tus promesas siguen en pie. Tus promesas siguen en pie, que tú no dejarás desamparado a tus hijos, Señor. Gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que somos. Gracias, Señor. 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 Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Oh, santo, santo eres tú, Señor. Oh, santo es el Rey. Santo eres tú, Jesús. Todo, Señor, te lo debemos a ti. Todo lo que somos, Señor, te lo debemos a ti. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu perdón. Oh, Señor.
precioso, darte adoración. Amada Iglesia, muy buenas noches. Es un gusto para nosotros poder estar con ustedes compartiendo un tiempo especial de adoración, de alabanza y de oración delante de nuestro Dios. Hoy queremos presentarnos. Les habla este humilde servidor, Ricardo Joya, y mi amada esposa, la pastora Marta Fernández. Somos los pastores de la Iglesia Misión Familia Bogotá y queremos enviarles un saludo caluroso y un gran abrazo desde la distancia a cada uno de los miembros de Misión Familia Tampa y Sabana Norte. Hoy también queremos aprovechar para enviarles un agradecimiento de corazón. Un agradecimiento de corazón por todo lo que ustedes han hecho y hacen por la obra misionera. Ha sido una gran bendición ver cómo a través de lo que cada uno de ustedes hace, familias han sido alcanzadas. Y estamos seguros que muchas más familias vendrán a los pies de Cristo gracias a eso que el Señor ha puesto en su corazón y que inicialmente lo puso en el corazón del pastor Giovanni y nuestra pastora Elena, y que ustedes han ayudado y han aportado para que esto sea posible. Así que queremos agradecerles de parte nuestra y de cada miembro de la iglesia. Muy bien, vamos a tener un tiempo de oración y de alabanza para que nuestro Señor hoy sea glorificado. Iglesia, muy buenas noches. De verdad que es un privilegio de parte de Dios, de verdad que es un honor poder reunirnos con ustedes, poder estar enfrente de ustedes para compartir esa preciosa palabra, esa preciosa porción de la palabra que el Señor nos ha dado para compartir con ustedes. Pero esto no lo podríamos hacer si antes no le pedimos al Señor que la presencia de su Espíritu Santo que está en medio de la iglesia, que está en medio de su iglesia, sea revelando, sea trayendo la dirección y la sabiduría que necesitamos para hablar la palabra, pero también para recibirla. Por eso les invitamos que nos pongamos de acuerdo, como dice la palabra, y que juntos presentemos esta noche y esta reunión delante del trono de nuestro Padre Celestial. Amado Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das en esta noche, Señor, de reunirnos como iglesia, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Aquí estamos, Señor, tu iglesia de Tampa, Señor, tu iglesia de Sabana Norte, Chía, Señor, tu iglesia de Bogotá y todas aquellas personas, Señor, que se unen, Señor, en esta noche a escuchar tu palabra, Dios. Sí, hoy te pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Dios, que añadas sabiduría, Señor, en esta noche a nuestra vida, Señor. Que alumbre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, para que podamos entender las riquezas, Señor, las verdades de tu palabra, Señor. Que tú nos ayudes a entender el mensaje que tú tienes para hoy, Señor. Que traigas fluidez a nuestras palabras, Señor, para que de nuestra boca salga, Señor, como tú así lo envías, Señor. Pero que también traigas, Señor, esa disposición en nuestros corazones para recibir la palabra como palabra tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestra mente, que nuestro espíritu, que nuestra alma, Señor, se unan en esta noche para poder recibir la enseñanza, Señor. Que tu Espíritu Santo se manifieste y glorifique al Padre, glorifique a Cristo, Señor. Que aquiete nuestra mente y que tu palabra, Señor, salga de nuestra boca como esa espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ponemos este tiempo delante de ti y pedimos la guía y la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén.
Bueno, entonces vamos a la palabra. Queremos compartir con ustedes esta noche una porción de la palabra de Dios que se encuentra en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, búsquela allí rápidamente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Es una carta que Pablo le escribe a Timoteo y dice la palabra en el nombre de Jesús. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, aquel compañero de lucha y aquel compañero de ministerio. Recordemos que Pablo menciona que Timoteo es como su hijo espiritual. Y Pablo está preocupado por enseñarle a Timoteo qué debe hacer y cómo debe hacerlo. Pablo, como bien sabemos, sufrió a causa de predicar a Jesucristo. Sufrió persecución, azotes, maltrato y está preso. Él está preso. Y le escribe esta carta a Timoteo para fortalecerlo, darle instrucciones y advertirle del tiempo que viene, que va a ser difícil. Y Pablo allí le habla a Timoteo y le dice que él ha peleado la batalla, que ha peleado la buena batalla, que ha acabado la carrera, porque ya Pablo sabe que va a ser ejecutado. Entonces está en un tiempo muy difícil y muchas veces hay algunas tradiciones donde la persona que es cabeza de familia de pronto está agonizando en casa y vienen sus familiares y se reúnen alrededor de él o en una clínica y están dispuestos a escuchar sus últimas palabras. Y hay personas que incluso en un velorio usted podrá escuchar que dice: ¿y cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Cuál fue su último deseo? Pareciese que Pablo está en este momento de su vida, donde quiere darle palabras sabias a Timoteo y advertirle para que Timoteo pueda continuar con la obra de la predicación de la palabra, siendo un hombre intachable en cuanto a la doctrina. Y Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el versículo 3, le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y también le dice que juntos han pasado persecuciones, pero muy seguramente Timoteo no tiene la experiencia de esas persecuciones que tuvo Pablo, porque Pablo, desde que entregó su vida a Jesucristo, tuvo que pasar por situaciones difíciles. Tremendo, ¿no? Porque vemos ahí, como decía mi esposo ahora, el consejo y la sabiduría de un padre que le está entregando y que le está dando un legado a su hijo, ¿no? De mantenerse firme en la fe, a pesar de todo lo que Pablo ha vivido en su vida como creyente, como seguidor de Cristo, como apóstol de Jesucristo. Él quiere que su hijo en la fe, Timoteo, siga ese camino y que, como lo dice esta palabra que me parece hermosa, siga peleando esa buena batalla, siga adelante en esa carrera que tiene por delante. Nos llama la atención de esta palabra, como Pablo nos anima, porque esta palabra no solamente es dada a Timoteo, sino también es dada en este tiempo a nosotros los creyentes, y cómo nos anima a no desistir en la fe,
pase lo que pase, a pesar de las situaciones difíciles, de las persecuciones, de lo que puedan decir nuestros familiares, de lo que puedan decir las personas que están a nuestro alrededor, de las injusticias, porque muchas veces, y lo vemos a través de la palabra, cómo se cometieron muchas injusticias en la vida de Pablo, pero que a pesar de todas esas circunstancias difíciles que él tuvo que vivir, lo más valioso, lo más bonito que él tenía era mantenerse en esa fe en Jesús y seguir adelante en ese camino que se había establecido delante de él. Y que estamos viendo en este tiempo, ¿no? Tiempos difíciles, porque hemos visto cómo los gobiernos están poniendo presión y quieren callar las iglesias, quieren poner a los creyentes en esa situación de persecución. No sé si ustedes han escuchado, uno de los dirigentes de nuestro país dice que es más peligroso estar en una iglesia que en un centro comercial o que en un Transmilenio. Y es insólito ver cómo están adelantando trámites para abrir los casinos de juego y las iglesias les están poniendo cualquier cantidad de trabas para poder abrirlas y que sea predicada la palabra del Señor. Estos son persecuciones que estamos viviendo. Y así como nuestro pastor nos está enseñando cada domingo acerca de los sacerdotes de los últimos tiempos, nosotros podemos ver que en este momento las iglesias están cerradas, pero los templos en las casas tienen que ser abiertos. Y tenemos que ser como ese Pablo que le enseña a su hijo. Y si vemos, Pablo dice que ha seguido mi ejemplo. Amén. Y aquí hay algo importante, porque a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a las personas que habitan con nosotros, no les podemos obligar a creer algo que nosotros no les enseñamos, no vivimos, que nosotros no traemos con nuestro ejemplo. Si nuestros hijos no nos ven orar, ¿cómo vamos a pedirles a nuestros hijos que oren? Si nuestros hijos no ven un ejemplo de buena conducta, ¿cómo vamos a pedirles que tengan un buen comportamiento? Y esto que está haciendo Pablo de enseñarle a Timoteo a través de su ejemplo es algo que tenemos que tomar, porque nosotros tenemos que levantarnos como esos sacerdotes en este tiempo. No sabemos qué va a pasar con las iglesias, pero sí sabemos qué puede pasar con nuestras familias. Y lo hemos visto domingo tras domingo en las enseñanzas de nuestro pastor. Y es algo tremendo, porque esta palabra nos dice que Pablo le está enseñando que no puede desanimarse. A pesar de, ¿no? A pesar de. Entonces, nosotros podemos ver las persecuciones, podemos ver cómo nos atacan, podemos ver cómo las personas que nos conocen profieren palabras en contra de Dios o en contra del Evangelio. Y nosotros no podemos desanimarnos. Nosotros tenemos que pelear esa batalla de la fe. Así es, y como tú lo decías, amor, ser ejemplo de conducta para las personas que están alrededor nuestro, los que tenemos el privilegio y el regalo de Dios de tener hijos. En el caso de nosotros que tenemos 2 niños pequeños, a quienes estamos tratando de enseñar y inculcarles ese camino, y sabemos que no solamente ellos creen todo lo que nosotros les decimos, sino que viven y están firmes por el testimonio que nosotros les podamos ver, le podamos enseñar a ellos como padres, como pastores establecidos y escogidos por Dios. Entonces es una responsabilidad muy grande y es una tremenda palabra, porque vemos que Pablo no tuvo hijos propios, pero sí tuvo hijos que Dios le permitió tener. Sí tuvo personas a quienes les pudo enseñar la palabra, a quienes les pudo hablar de Jesús, y a quienes, como lo dice la palabra, él consideraba como hijos en la fe. Y el anhelo y la pasión y el deseo de Pablo de que ellos siguieran en ese camino. Pablo, como lo decía mi esposo,
ya sabía que estaba a punto de terminar sus días en esta vida y que él había corrido su carrera en esta vida como Dios se lo había establecido, pero él se preocupaba no solamente por él, sino porque los que venían detrás de él pudieran mantenerse también en ese camino, no se dejaran afectar de las situaciones que, como lo hemos escuchado en las prédicas, van a afectar en estos últimos tiempos. A mí me causa una impresión muy grande y me quedó grabado en mi corazón una prédica de nuestro pastor Giovanni, donde hablaba del principio de dolores. Y es cierto, eso es lo que estamos viendo ahora, principio de dolores. Esto se está cumpliendo de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo profetizó hace más de 2000 años y lo estamos viendo. Entonces, nuestra tarea como creyentes, como discípulos, como hijos, como iglesia de Jesucristo, es poder mantenernos en este camino, es poder pelear y andar la carrera que tenemos por delante, pero no solamente por nosotros, sino por los que vienen detrás de nosotros, por nuestros hijos, por nuestros familiares, por las personas de la iglesia, por aquellos que el Señor va a añadir, por nuestros vecinos, porque tenemos que ser testimonios y que como lo dice la palabra, ¿no? La palabra nos enseña en el libro de Hechos que Jesús nos da poder, ¿sí? ¿Pero para qué? Para ser testigos. ¿Testigos de quién? De Jesús. Tenemos que testificar a Jesús. Tenemos que mostrar el amor de Jesús. Tenemos que hablar con denuedo la palabra. Y lo tremendo es que si usted ve cada instrucción que Pablo le da a Timoteo, le habla como un hijo. Y aquí le dice que es cómo él ha seguido su ejemplo. Dice que con amor ha seguido mi doctrina, que ha seguido mi conducta. Y quiero animar a aquellos padres que tienen jóvenes, que tienen adolescentes en su casa. Porque hay una pelea, hay una situación continua, porque los jóvenes quieren ser independientes, los jóvenes quieren tomar sus decisiones y sobre todo los jóvenes no quieren ser dominados porque están teniendo cambios en su vida y ellos son afectados. Ellos tienen que encontrar su verdadera identidad, pero la identidad nosotros no se la podemos dar como dicen por ahí a leñazos o con la correa o con castigo. Nosotros podemos enseñarles y no es tarde porque la oración de una madre la escucha el Señor, pero tú puedes orar, o de un padre, tú puedes orar y darle el ejemplo al joven. Con los jóvenes no se pelea, con los jóvenes se negocia. Se llegan a acuerdos. Entonces, Pablo nos muestra esto a través de todas las recomendaciones que le hace a Timoteo. Y tenemos que tener en cuenta que la batalla y la carrera que tenemos que terminar no es solamente nuestra salvación. No es solamente poder llegar nosotros allí al gran banquete del Cordero, sino que muchos tienen que llegar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Enseñando. ¿Y cómo lo podemos enseñar? Con nuestro ejemplo. Así es. Con nuestra fe, con nuestra conducta. Amén. Así que en estos tiempos muchas personas van a estar pendientes de lo que hacemos para desacreditar. Y no desacreditarnos a nosotros únicamente, sino desacreditar a Jesucristo. Así que queremos ilustrar un poco lo que es la batalla de la fe a través de algo que de una historia acerca de un herrero y que mi esposita tiene allí para compartir, porque podemos ilustrar un poco lo que estamos hablando acerca de esa batalla de la fe. Bueno, cuenta la historia de un herrero que después de una juventud llena de excesos, decidió entregar su vida a Jesús. Durante muchos años trabajó con mucho ánimo, anduvo en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andáramos en ellas, pero a pesar de toda su dedicación, muchas veces las cosas se ponían difíciles en su vida.
Muchas veces sus problemas aumentaban día a día. Una hermosa tarde, un amigo que lo visitaba y que sentía compasión por una difícil situación que estaba viviendo en ese momento le comentó: realmente es muy extraño que justamente después de haber decidido volverte un hombre temeroso de Dios, tu vida siga teniendo complicaciones. El herrero ya había pensado en eso muchas veces. Sin embargo, como no deseaba dejar al amigo sin respuesta, comenzó a hablar y terminó por encontrar la explicación que buscaba. He aquí lo que dijo el herrero: en este taller yo recibo el acero aún sin trabajar y debo transformarlo en espadas. ¿Sabes tú cómo se hace esto? Primero, caliento la chapa de acero a un calor infernal hasta que se pone al rojo vivo. Enseguida, sin ninguna piedad, tomo el martillo más pesado y le aplico varios golpes, hasta que la pieza adquiere la forma deseada. Luego la sumerjo en el balde de agua fría y el taller entero se llena con el ruido y el vapor, porque la pieza estalla y grita a causa del violento cambio de temperatura. Tengo que repetir este proceso hasta obtener la espada perfecta. Una sola vez no es suficiente. El herrero hizo una larga pausa y siguió: a veces el acero que llega a mis manos no logra soportar este tratamiento. El calor, los martillazos y el agua fría terminan por llenarlo de rajaduras. En ese momento me doy cuenta de que jamás se transformará en una buena hoja de espada, y entonces simplemente lo dejo en la montaña de fierro viejo que ves a la entrada de mi herrería. Sé que Dios permite que a veces pase por el fuego de las aflicciones. De hecho, Jesús nos recuerda en su palabra que en este mundo tendremos aflicción, pero también nos afirma que debemos confiar porque Él ya venció. Amén. Acepto los martillazos que la vida me da y a veces me siento tan frío e insensible como el agua que hace sufrir el acero. Pero la única cosa que pienso es: Dios mío, no desista hasta que yo consiga tomar la forma que tú esperas de mí. Inténtalo de la manera que te parezca mejor, por el tiempo que quieras, pero nunca me pongas en la montaña de viejo fierro que hay a la entrada de mi casa, para que un día yo también pueda decir como el apóstol Pablo. Esto es una tremenda enseñanza de una historia de un herrero, cómo a pesar de las situaciones difíciles, de los golpes, y lo podemos comparar con lo que estamos viendo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sufrió persecuciones. El apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios, nos habla de un aguijón que tenía en la carne y que él rogaba al Señor que se lo quitara, pero dice la palabra que el Señor le respondía: bástate mi gracia. Entonces vemos en el apóstol Pablo un ejemplo de lo que es una persona firme en Jesús, una persona que a pesar de las circunstancias de la vida adquiere la fuerza de Jesús. No se deja vencer, no se deja desanimar, no se deja estancar en las circunstancias, en los problemas o en las pruebas que pueda enfrentar en su vida, sino que recibe, que cada vez que, como dice la palabra, cada vez que se sentía más débil, sabía que en Cristo era más fuerte. Y es tremendo porque a raíz de todo lo que estamos viviendo en el mundo, muchas personas y especialmente aquellos sacerdotes pueden desanimarse y no querer ejercer ese papel de sacerdocio en su casa, porque las cuentas llegan y no hay trabajo, porque cada vez la cuarentena es más larga y no hay posibilidades de poder ir a trabajar, las empresas están cerradas. Llegan las cuentas de cobro de los servicios públicos, del gas, del agua, y puedes sentir desánimo. Pero la palabra de hoy nos fortalece y nos dice que nosotros debemos, a pesar de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que sufrimos, de lo que vivimos, seguir adelante y ejercer ese papel que está ejerciendo Pablo allí con Timoteo como su hijo.
nosotros debemos tomar a nuestras familias y fortalecerlas y darles ánimo a pesar de lo que estemos sufriendo, porque en el Señor nuestras debilidades son fortalecidas. Entonces, muchos de nosotros podremos en algún momento desanimarnos y querer bajar en ese papel, pero precisamente de esas persecuciones es la que está hablando la palabra. Precisamente de estas batallas es que está hablando la palabra. Y la palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Entonces nosotros tenemos que saber como cristianos estar preparados para poder afrontar estas batallas. Muchos de nosotros podemos llevar a cabo ese sacerdocio. Muchas madres solteras pueden llevar a cabo ese sacerdocio, pero lo importante es que las familias permanezcan unidas y que permanezcan fortalecidas para que podamos encontrar lo que Pablo está diciendo en el versículo 8. Dice que me está guardada la corona de justicia. Hay una promesa del Señor. Hay algo que el Señor nos está diciendo, que si somos fuertes, Él nos va a entregar. Y es una corona de justicia. Y esta corona de justicia no es la gracia. Esta corona de justicia no es la salvación. Esta corona de justicia es un premio que el Señor nos entrega por haber peleado esas batallas. Por haber llegado al final de nuestra batalla. Por haber peleado la buena batalla. Y allí hay una corona guardada para ti y para mí. Amén. Y esto es algo que, como lo decíamos y tal vez lo hemos hablado varias veces en esta noche, es algo que debemos hacer como familia, ¿sí? Entendemos que muchas personas de las que nos están escuchando tienen su esposo, su esposa, sus hijos, ¿cierto? Y aquí lo vemos reflejado en la palabra de Dios. En Eclesiastés 4:10 nos habla que si uno de ellos cae, el otro levanta a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Amén. La palabra nos enseña también que los hijos son una herencia de Dios, ¿cierto? Y como herencia de Dios nosotros tenemos que responder al Señor algún día por las enseñanzas que como padres le damos a esos hijos. Y aquí volvemos a repetir y somos reiterativos en esta afirmación. No solamente son los hijos físicos, los hijos naturales que nacen de nosotras las mujeres, sino son los hijos, esas personas que el Señor está trayendo para que nosotros de alguna manera compartamos la palabra y les enseñemos lo que el Señor nos ha estado enseñando a nosotros a lo largo de nuestro trasegar en esta vida cristiana. Y nos llama la atención, y de esta palabra hemos podido sacar 3 elementos significativos de lo que Pablo le decía a Timoteo. Y el primero de ellos era que peleara la buena batalla. Pablo le insistía a su hijo de corazón que no se desanimara, que peleara la batalla que él tenía por delante. Así es. Y Pablo está advirtiendo, él está fortaleciendo a Timoteo para que él fuese fuerte, para que él continuara, y no solo por él, sino porque habían muchas personas que iban a recibir lo mismo de Timoteo que Pablo le estaba dando. Así que por el ejemplo, por la fe, por el amor de Timoteo, muchas personas también podrían pelear esa batalla. Y usted y yo tenemos que pelear por ese ministerio que el Señor nos ha entregado, que es la familia. Que si el sacerdote está un poco débil, usted, mujer, tome las riendas del sacerdocio. Porque por eso somos una familia, para que podamos ayudarnos y levantarnos los unos a los otros. Y si papá y mamá está allí un poco flojo, están un poco decaídos, tú joven, tú querida jovencita, toma las riendas, ora por tus padres, levántalos, agradécele al Señor y lleva esa batalla tú, emprende la batalla. Así es, y eso es lo más bonito del Señor, ¿no? Que Él no nos deja solos en esto.
Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, no es nuestro alto refugio. Como decía Pedro, ¿no? ¿A quién iremos si solo tú Amén. tienes Así palabras es. de vida eterna? Pero también pone alrededor nuestro personas de buen testimonio, creyentes con la fe firme en Jesús, que nos ayudan a crecer no solamente como personas, sino también en el conocimiento y en nuestra vida espiritual. Amén. Y lo segundo que podemos encontrar allí es que Pablo le dice, acaba la carrera, acaba la carrera. Nosotros debemos permanecer, debemos llevar a cabo esa carrera. No podemos llegar allí delante del Señor a pedir una corona de aquellas que nos tienen reservadas si nuestra vida cristiana es tibia, ¿verdad? Nosotros debemos permanecer así como cuando encontramos nuestro primer amor con el Señor, así debemos permanecer. La vida cristiana puede tener altos y bajos, pero nuestro espíritu debe estar alineado con nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo. Y creo que un ejemplo claro es ver la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Peleó la batalla, Tremendo. peleó una fuerte batalla, al punto que dijo, Señor, pasa de mí esta copa si es posible, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y continuó hasta que el propósito se cumplió. Así que debemos seguir y acabar la carrera. Y lo tercero que encontramos, El tercer punto que podemos ver en esta declaración es que debemos guardar la fe. Pero ¿cómo vamos a guardar la fe? ¿Cómo vamos a cuidar nuestra fe? La única forma de nosotros poder cuidar la fe es a través de mantener nuestra comunión con Dios. amén, De mantener Así es. nuestra comunión, nuestra relación personal con Jesús, que es la palabra. La palabra de Dios nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Queremos crecer en fe, debemos escuchar la palabra. Entre más palabra nosotros escuchemos, entre más palabra nosotros leamos, entre más escudriñemos la palabra de Dios, más nuestra fe se va a fortalecer. Y la fe es la que nos va a ayudar a mantenernos en los momentos difíciles de la vida. La fe es la que nos va a ayudar a pasar al otro lado del lago, de la tormenta. Es la fe, Así dice la es. palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es ese fundamento que como cristianos, como creyentes, como padres, como esposos, nosotros debemos tener en nuestra vida. amén. Y ya para terminar, queremos que usted reflexione acerca de lo que dice el versículo 8. Dice que me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Amén. Por tu fe, por tu batalla y por llegar al fin de la carrera, el Señor te guardará esa corona. Y aquí dice que es un juez justo, Así es. que es Amén. un juez justo, que siempre está viendo tu esfuerzo, que siempre Amén. está viendo tu dedicación, que conoce tu corazón, que sabe tu vida, Así que es. Él sabe realmente las luchas que estás teniendo y que Así es. Él las conoce porque también las vivió. Amén. Porque Él ya sabe el sufrimiento por el que tú pasas. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el juez justo. Así Y dice es. que no solo se la dará a Él, sino que también a todos los que aman su venida. Amados, ¿cuántos de ustedes están Amén. esperando ese Aleluya. hermoso día en el que el Señor Jesucristo viene por su iglesia? Aleluya. Y usted y yo podemos ir a disfrutar de las bodas del Cordero. Pero no solo Aleluya. usted y yo, sino nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros padres, y todos podremos estar allí porque Él es un juez justo. Así que Amén. Aleluya. esta ha sido una palabra tremenda que nos edifica y que esperamos que cada una de nuestras familias empiece a trabajar en ella, a trabajar en sus vidas familiares y que se levanten allí esos sacerdotes Amén. de los últimos tiempos. Sobre todo, como lo decíamos en este tiempo, ¿no?
bueno, ustedes en Tampa tienen la bendición de poder ya reunirse, congregarse, poder asistir sin temor. Sabemos que el Señor es fiel y es justo para recompensar la obra de sus hijos. Y sabemos que si el Señor ve el anhelo y el deseo de sus hijos por ir a congregarse, por no dejar de congregarse, como lo dice la palabra, Él recompensa esa obra que se está haciendo. Pero en caso de acá de Colombia, tenemos un tiempo muy difícil donde la preocupación de nosotros y de los que servimos al Señor es que las personas se puedan desanimar. Y eso es lo que queremos a través de la palabra, animarlos, fortalecerlos, porque este tiempo difícil va a pasar. Esto va a pasar. Y como nos lo dice la palabra, nos está esperando una recompensa de parte del Señor. A mí hay un versículo que me toca mi corazón y me parece realmente hermoso dentro de toda la palabra del Señor, y es que un día me voy a ver, vamos a estar frente a frente con el Señor. Sí, por favor, no me vas a dejar. No, mi amor, nos vamos. Y poder estar cara a cara y que Él te diga, que Él nos diga, bien, siervo fiel. Amén, amén. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Poder ver la sonrisa del Señor, poder ver el amor del Señor, viendo que pudimos correr la carrera que teníamos por delante, que podemos llegar hasta el momento que el Señor nos llame y decir, como dijo el apóstol Pablo, que peleamos la batalla que teníamos por delante, que logramos llegar hasta ese lugar, hasta ese momento en el que el Señor nos está esperando. Y eso es lo que queremos, animarles a que sigan adelante, a que no permitan que su fe sea menguada. Como le decía Jesús a Pedro, estoy orando para que tu fe no falte. Y esa es la oración que como pastores, y sé que los pastores que nos reunimos acá en esta noche, estamos haciendo por cada uno de ustedes. Así es. Que podamos mantenernos firmes, que la fe no falte, que la fe sea fortalecida, que la fe crezca, para que juntos podamos llegar un día delante del Señor con la convicción y con esta preciosa declaración del apóstol Pablo. Amén, amén. Amada familia, estamos en tiempos difíciles y vendrán tiempos aún más difíciles. Y esto no es para asustarnos, esto es para prepararnos. Amén. Pablo le enseña a Timoteo que es posible. Y hoy la palabra nos ilustra que para nosotros es posible. Así que usted y yo podemos correr esa batalla de la fe. Amén. Y terminarla junto a nuestras familias. Amén. Oramos para entregar este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, infinitas gracias, Dios del cielo, por tu infinito amor, Señor, por esta palabra que hoy nos entregas, Señor. Hoy oramos, Padre Santo, para que nuestra fe no falte, Señor. Esa oración que tú hiciste, Jesús, por Pedro también es para nosotros, y sabemos que allí, Señor, en el trono de gracia, tú estás intercediendo por cada uno de nosotros, por nuestros hijos, Señor, por nuestras familias, Padre. Te pedimos, Señor, que podamos, Señor, pelear esa batalla de la fe, Señor, que podamos acabar la carrera, Señor, que podamos guardar nuestra fe, Señor, y que a pesar de cualquier situación, Padre, sea tu Espíritu Santo fortaleciéndonos, Señor. Que tu iglesia, Padre Santo, sea avivada en estos tiempos, Señor. Que el avivamiento del Espíritu de Dios recaiga sobre tus iglesias, Señor. Está tu iglesia Misión Familia, Señor, pidiendo el avivamiento, Señor, para estos tiempos, Señor, donde necesitamos tu fuerza, tu revelación, tu dirección, Señor, porque necesitamos, Padre, que la gran comisión, Señor, pueda cumplirse, Señor, y que nosotros seamos partícipes de ella, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos, Señor, allí tener esa corona de justicia que tú nos estás guardando, Señor, porque tú eres justo, Padre. Padre, que nosotros y muchos, Padre, sean añadidos allí, Padre Santo, al reino de los cielos y a la vida eterna.
Padre, te damos gracias por cada uno de los miembros de la iglesia y por cada una de las personas que se conecta, Señor, y que ha sido impactada por tu palabra, Señor. Que su corazón, Padre Santo, siempre, siempre, Padre, esté unido a ti. Te damos gracias, Señor, y oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amada iglesia, ha sido un gusto hoy poder compartir con ustedes. Esperamos verlos pronto. Nuestro anhelo del corazón es poder irles a visitar muy, muy pronto. Esperamos que el Señor nos lo conceda. Pero mientras tanto, estaremos pendientes y atentos por estos medios, por las redes, para que podamos ser edificados unos a otros. Amén. Amada iglesia, los amamos, nos despedimos y les damos gracias por todo su amor. Dios les bendiga. Un abrazo.